Buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. El sembrador salió a sembrar. Su hermano Hugo Millones le saluda de esta radio, siempre llevando el mensaje de Dios. Aquí en esta palabra de Jesús, es como que nos muestra lo que vivimos aquí en la tierra, ¿no? Y la ubicación de tu vida, ¿cómo estás? ¿Qué tipo de terreno eres para Dios? Porque el sembrador sale a sembrar, el sembrador es Cristo. Vamos a escuchar la palabra de Dios cuando Jesús nos habla y nos explica también las Escrituras, nos explica en qué situación nos encontramos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. El sembrador sale a sembrar. Vamos a ubicarnos en San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús se puso a sembrar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba de esta forma. Escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte de las semillas cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida, pero por no estar muy honda la tierra, cuando salió el sol las quemó y todas no tenían raíces y se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena. Brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que seguían se acercaron a los 12 y le preguntaron: ¿qué significan aquellas parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que parábolas, y se verifican estas palabras por mucho que miran o ven, por más que oyen, no entienden. De otro modo se convertirían y recibirían el perdón. Jesús le dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán lo demás? La explicación de la parábola. Vamos a ver aquí cómo el Señor nos habla, nos explica cada una de las semillas, cada una de lo que Él está hablando, de ese terreno. Imagínense un campo, tú siembras, pues tienes que regar, tienes que cuidarlo, y depende del tipo de tierra que tú has elegido, es lo que va a producir. Pero Jesús es más específico cuando comienza a hablar. Dice: lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. O sea, la palabra es Cristo. Los que están a lo largo del camino, cuando se siembra, son aquellos que escuchan la palabra. Escucha lo que dice el Señor. Son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Si se lleva la palabra, no dan fruto. La segunda: otros reciben la palabra como en un terreno pedregoso. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraiga en ellos, no dura más que una temporada, no enraiza. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen y mueren.
Otros la reciben como entre espinos. Estos son los que han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de la vida, las preocupaciones del mundo, las promesas engañosas de la riqueza y de las demás pasiones. Juntas ahogan la palabra y no dan fruto. Pero hay una cuarta tierra, que es la tierra buena, y es sembrada. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto, unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Es palabra del Señor. Aquí Jesús no son cuatro semillas, sino son 4 terrenos. Tú eres el terreno de Dios. El sembrador es Cristo. Lo que siembra es la palabra y el terreno es el mundo. Entonces, ¿en qué territorio te encuentras? Jesús lo explica, ¿no? Hay muchos que escuchan la palabra y se emocionan, pero salen al mundo y se olvidaron y se quedan, cuando salen, qué bonita la palabra, qué hermosa oración, qué bonito que habló la hermana, qué bonito que predicó el hermano, qué cosa más maravillosa, y se quedan ahí. Pero dice Jesucristo, viene Satanás y te arranca la palabra y te quedas en el mundo, y esa persona no da fruto, como quien dice, está muerta. La palabra no muere, no, la palabra no muere, porque la palabra es Cristo. Nosotros morimos por no escuchar la palabra, por no retener la palabra. Después dice que la segunda palabra, cuando cae entre piedras, ustedes han visto cuando hay piedra y un poco de tierra y cae la semilla, pues brota inmediatamente. Y las plantas tienen una propiedad muy especial, que aceleran su ciclo, ¿no? Cuando caen en tierra. ¿Por qué? Porque saben que van a morir. Y como tienen un don de supervivencia, comienzan a desarrollar rápido. Pero como no tiene raíz, muere. Exactamente ocurre en la persona. Escucha la palabra, te vas a una jornada, te vas a un grupo de oración, escucha la palabra de Dios, ¿no? O alguien te habló de Dios y tú te quedaste, ¿no? Qué lindo, qué bonito. Pero como no profundizas, como no continúas, entonces tu vida es como una piedra que no dejas que el Señor entre. La roca es Cristo, en quien nosotros debemos cimentar. Pero a veces nosotros nos convertimos en una piedra. Por eso es que el profeta Ezequiel habla, ¿no? Dios nos habla a través de él cuando dice, les arrancaré el corazón de piedra. Arrancaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, y este corazón de carne pidámosle a Dios que lo llene de amor. Entonces, en una tercera nos dice que siembra el Señor, pero siembra entre espinos. ¿Qué significa entre espinos? Es que nosotros estamos embelesados con las cosas del mundo. Estamos tan preocupados en desarrollarnos en el mundo, y eso no está mal, ¿no? Pero el problema está en que solamente nos vamos al mundo a querer tener algo, a querer desarrollar algo, y lo dejamos a Dios en segundo plano. Entonces, ¿a dónde está el Señor? No se encuentra ahí. Entonces lo que te pide el Señor es que abras tu corazón, como en la cuarta palabra, como en el cuarto terreno. Entonces dice la palabra de Dios que los afanes del mundo te arrastran y permanece el mundo en ti. Dice, otros reciben entre espinos. Estos son los que han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones. Luego sobrevienen las promesas engañosas de la riqueza, y las demás pasiones juntas ahogan la palabra y no dan fruto. Llegó la luz. Para otros se ha sembrado en tierra buena.
Ojalá todos fuéramos tierra buena. Esa tierra buena es la tierra fértil. ¿Han visto los campos? Ayer me iba a un campo, estuve por Morrope, y veía algunos campos muy hermosos, otros campos muy ralos, otros campos que se morían. O sea, existe de todo. Entonces, es el tipo de tierra en que tú estás sembrando. De repente es una tierra salitrosa, pues no va a haber mucha prosperidad en cosecha. Pero si es una tierra fértil, ¿no? Y siembras, y abonas, y cuidas, y riegas, pues vas a tener una gran producción. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos ubiquemos en este cuarto terreno, tierra buena. Dice la palabra de Dios, que en esta tierra buena significa que son aquellos que habiendo escuchado la palabra, le han acogido y dan fruto. Unos al 30, al 60 y otros al 100 por uno. ¿Qué significa al 30, al 60 o al 100 por uno? Miren, los que entramos a veces en las comunidades, entramos a un grupo de oración, hay unos que entran con unas ganas y un hambre de aprender y abren el corazón a Dios y siguen las enseñanzas. Termina la enseñanza, se van a su casa, como han hecho las anotaciones, pues comienzan a estudiar, comienzan a profundizar, comienzan a buscar más. Esos son los que dan al 100 por uno, porque el Espíritu Santo multiplica donde la tierra es labrada, donde la tierra es fértil, ¿no? Pero no seamos una tierra pedregosa, donde la raíz no puede penetrar, donde la raíz tiene obstáculos. No seamos un obstáculo para Dios, no seamos ese obstáculo, pues tampoco vivamos en el mundo. Entonces, si yo vivo en el mundo, yo voy a vivir arraigado. Hermano, dijo Jesús, ustedes se quedan en el mundo, pero no son del mundo. Significa que el mundo es oscuro, pero tú tienes que ser lámpara para los demás. ¿Y cuál es la luz? Siendo tu lámpara, la luz tiene que ser Cristo. O sea, tienes tú que ser aquel que lleva esa lámpara que ilumine en medio de los demás. Y esto es gloria para el Señor. Mira, cuando la palabra empieza, cuando empieza esta palabra, dice, otra vez Jesús se puso a enseñar. ¿Qué significa otra vez? Que ya lo ha hecho anteriormente, que ya lo viene haciendo reiteradas veces. ¿Cuántas veces el Señor habrá repetido estas parábolas? ¿Cuántas veces? ¿Sabes por qué? Ayer me tocó predicar en la Renovación Carismática, ¿no? La comunidad ungida, y le decía, pero ¿por qué si Moisés dijo esto? Moisés dijo eso por lo tercos que son ustedes. Sí, a veces somos tercos. Queremos acomodar nuestra oración a nuestro capricho. O sea, no hacemos una oración a la voluntad del Padre, sino al capricho del hombre. Entonces, por eso es que cuando nosotros buscamos algo, ¿no? y Dios no nos hace nuestro capricho, nos vamos, porque le hemos pedido algo y a mí no me concede. Yo le he pedido a Dios, pero no me ha dado, y se van. O sea, como que entra una rebeldía, ¿no? Como que entra una rebeldía en nuestra vida contra Dios. Nos rebelamos contra la palabra. Nos volvemos personas de mundo. Nos volvemos personas de mundo y no escuchamos a Dios. Por eso es que Jesús nos explica cada una de estas palabras. O muchas veces dice, aquella que cae a lo largo del camino. Es que a veces pasamos y escuchamos, oye, qué bonito, ¿no? Qué lindo. Oye, se pasó el pata, ¿no? Bien, hablando ahí. Y nos quedamos ahí, porque la palabra no penetra. Miren, nosotros conocemos la Biblia y sabemos, decimos, ¿qué es esto? Es de la Biblia, es la palabra de Dios. Mira, la Biblia no se va a convertir en palabra de Dios hasta que tú lo permitas. ¿De qué manera? Pues yo abro la Biblia y si yo lo leo, no será como esto a lo largo del camino. Vendrá a mí y pasará, pero no le estoy abriendo el corazón a Dios. Cuando nosotros queremos que las escrituras, las santas escrituras, se conviertan en palabra de Dios, yo tengo que orarle al Espíritu Santo de Dios, pedirle al Espíritu de Dios que venga a mi vida, que
abra mi entendimiento y yo pueda entender su palabra. Acuérdense, cuando Jesús caminaba por en medio de los discípulos de Maús, ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Y dice que como que estaban embotados, estaban cerrados, porque el Señor caminaba con ellos y ellos no podían verlo. Muchas veces Jesús camina con nosotros, vemos su gloria y no lo podemos reconocer. Creen que son nuestras fuerzas, como Pedro. Pues Pedro creyó que eran sus fuerzas cuando caminaba sobre las aguas y se hundió. Y eso es lo que pasa. Pero resulta que cuando los discípulos de Maús entraron con él y se sentaron a la mesa y partió el pan, Jesús es Eucaristía. Cuando parten el pan, dice, se les abrió el entendimiento y comprendieron todo lo que les había hablado el Señor. Entonces cuando tú, y vamos a hacer un acápite, ese partir el pan y Jesús desaparece, no es que Jesús desaparece, se queda en la Eucaristía, se queda ahí en ese pedazo de pan. Jesús es Eucaristía, Jesús es el Señor, su presencia real. Por eso es que ellos cuando se quedan con el pan, es el pan de vida, el alimento de vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y eso es Cristo. Entonces cuando aparece el Señor en ese camino de Maús, se le abre el entendimiento y reconocen al Señor. Y el Señor no desaparece, sino se queda con ellos. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes, y Jesús se queda en la Eucaristía. ¡Qué cosa más maravillosa! Entonces, las fases para que sea palabra de Dios. Primero, yo tengo que abrirle mi corazón a Dios, invitar al Espíritu Santo para que me dé entendimiento, como lo sucedió en los discípulos de Maús. Les dio entendimiento a abrir mi corazón a Dios. Cuando entra la palabra, la escritura, de esa lectura que nosotros hacemos, esa lectura divina, la lectio divina, cuando entra a mi corazón y recibo la palabra de Dios con agrado y quiero que la palabra de Dios permanezca, pues me estoy convirtiendo en ese cuarto terreno, en esa tierra fértil. Entra la palabra de Dios en mi vida y hay una revelación del Señor. El Espíritu Santo me revela y me da entendimiento. Y ese es el momento en que Dios comienza a actuar. Ese es el momento en que nosotros podemos decir, la palabra tiene poder, porque comienza a transformar mi vida. Comienzo a sentir un hambre del Señor que ya no quiero dejarlo, no quiero abandonarlo. Y ese hambre de Cristo hace que yo abandone las cosas del mundo, abandone borracheras, abandone los lugares que me hacen daño, música que me entorpece. ¿Sabes lo que hace Satanás? Poner música, letra, que bloquee tus sentidos para que no entre la música de Dios, para que no penetre el Espíritu Santo. Entonces, como que nuestros sentidos físicos están bloqueados espiritualmente, pero no es un espíritu de Dios, sino el espíritu del mundo. Y el único que puede romper todo esto es el poder del nombre de Jesús a través de su sangre, porque el Señor nos ha comprado. Nosotros pertenecemos a Cristo en tanto que tú le permitas al Señor. Mira, yo les decía que cuando empieza la palabra de Dios, en este mensaje, en este Marcos, en el capítulo 4, versículo 1, dice, otra vez Jesús se puso a enseñar. Si el Señor está permanentemente enseñando. Y como era tanta gente, la palabra de Dios dice que Jesús tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a una gran distancia, mientras toda la gente, eran miles de gente que lo seguía a orilla. Yo te hago un reto. Ponte en una barca, en el mar, y comienza a hablarle a todo el mundo. Algunos te escucharán, los que están cerca, pero otros no, porque están lejos. Pero escucha, ¿por qué a Jesús le escuchaban? Porque Él es Dios. ¿Y qué cosa dice la palabra de Dios, del mismo Dios? Job 37, 2, 3 dice, escuchen el estruendo de su voz, porque la voz de Dios es estruendo. Jesús puede estar hablando a 1 kilómetro y todos le escuchan, porque su voz es estruendo. No es porque grita, no es porque levanta más la voz que otros,
sino porque su voz se extiende. Porque Dios es omnipresente. La omnipresencia de Dios significa que Dios esté en todo lugar. Por eso es que la palabra del Señor se extiende y todo el mundo puede escucharla. ¿Me entienden? Entonces, la palabra de Dios dice, Job nos dice, escuchen el estruendo de su voz, dice, el rumor que sale de su boca. Por la inmensidad del cielo arroja su relámpago que llega hasta los extremos de la tierra. Por eso que Jesús, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, nos dice, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, en Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta los extremos de la tierra. Porque Dios quiere que su palabra sea verdaderamente un estruendo y que tú seas el instrumento. Esta radio, estas redes sociales son el estruendo de la voz del Señor que se extiende. Bendito sea. Yo tengo algunos hermanos que escuchan en Mallorca, en España, otros que escuchan en Argentina, en el mismo Colombia, en Bogotá, en las Islas San Andrés. Escuchan y envían mensajes, ¿no? Un like, me gusta. Y no es porque yo me sienta satisfecho que me envían like. No. Es para gloria de Dios. Nosotros tenemos que ser como Juan Bautista. Que mi Cristo, que mi Señor crezca, pero que yo disminuya. Que yo me haga nada. ¿Sabes cuál es el lugar perfecto del hombre frente a Dios? Son los pies del Señor. Los pies del Señor es el lugar perfecto, el lugar que a nosotros nos corresponde. Jeremías 10:13 nos dice, cuando Dios levanta su voz, se amontonan las aguas en los cielos, llama las nubes desde los extremos de la tierra, hace brillar los relámpagos y el aguacero y saca de sus depósitos el viento. Es que Dios ha levantado su voz. Cuando Dios habla, cuando Dios levanta su voz, es en una persona, cuando abre su corazón a Dios, hay una transformación en la persona, hay una conversión. Bendito sea ese momento en que mi hermano Federico Fernando Sotonillo, y esto siempre lo proclamo y lo declaro, bendito ese momento en que él me invita a un retiro y que yo lo rechazo. Bendito sea ese rechazo, porque me llevó a rastras y me fui hacia un retiro desganado, de mala gana, renegando, hasta hablando lisuras, de lo peor, porque le pertenecía al mundo. Pero cuando entré en ese retiro, bendito, de 3 días, que decía, ¿qué voy a hacer 3 días? Esa es una locura, ¿qué hacen ahí rezando? Pero cuando salgo de ese retiro, la verdad que adentro yo no quería salir, quería continuar, porque sentía hambre de Dios. Y eso es lo que hace Dios, transforma tu vida. Yo no quiero decirles con esto que ya nunca pequé, no, porque mi carne es débil, frágil, pero lo que sí Dios me permitió, regalarme su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios transformara poco a poco mi vida sin que yo me diera cuenta, sin que yo pudiera darme cuenta. Es que el Espíritu Santo trabaja, el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo llena, el Espíritu Santo purifica, el Espíritu Santo sana, el Espíritu Santo salva. Santo Dios, este es el fuego de amor del Espíritu Santo, este es el fuego y la zarza ardiente de la cual Moisés quedó maravillado. ¿Por qué esa zarza? ¿Por qué ese árbol? ¿Por qué ese fuego no se extingue? Porque Dios es un fuego inextinguible. Los cabellos de Moisés comenzaron a ponerse blancos, que es el signo de la sabiduría de Dios, que es el signo del poder de la transformación del mundo a la gloria del Señor. Esto es un regalo de Dios, y eso es lo que quiere hacer Dios en su vida. Dios no quiere hacer más que amarte. Dios no quiere hacer más que transformar tu vida. Yo te pregunto, ¿has escuchado estos cuatro terrenos? ¿En qué terreno te encuentras? ¿Será que escuchas la palabra y te quedas diciendo, qué bonita la palabra, qué hermoso que habló el hermano,
la prédica del Padre fue linda. Y te quedas ahí, porque sales al mundo, dice la palabra de Dios, y Jesús lo explica, viene Satanás y arranca la palabra. Y te quedas en el mundo y te olvidaste al siguiente día, te olvidaste de Dios, te olvidaste de la palabra, te olvidaste de todo, porque el mundo tiene poder también, el poder del espíritu del mal, porque las cosas del mundo arrastran. Hermano, yo siempre te pongo este ejemplo. Si alguien te dice al otro lado del Amazonas y te dice, mira, cruza el Amazonas a donde yo estoy nadando y vas a llegar hasta acá, te está mintiendo, porque cuando tú te lances, las aguas caudalosas del Amazonas te arrastrarán tan lejos y quizás te mueras o te ahogues. Y ese es el pecado. Pero la mentira de Satanás, lo que dice la palabra de Dios, es que te miente diciéndote, no, sí vas a cruzar, y te miente porque vas a morir. Escúchale al Señor. De repente te encuentras en la segunda, donde eres tan duro. ¿Sabes lo que decía el Señor al profeta Ezequiel? Anda, dile a esos cabezas duras. Es que el Señor, por eso que la palabra de Dios dice, y Jesús volvió a enseñar, y Jesús volvió a decir, oye, es que Jesús habrá empezado todas estas enseñanzas. No empieza. Jesús empieza, nuestro Dios empieza desde los profetas. Los profetas habla y habla. ¿Y qué decía Jesús? Cuánto he querido, ay de ti Jerusalén. Jesús lloró cuando volteó a mirar a mi Jerusalén soñada. Jesús llora porque siendo la Jerusalén elegida se olvidó del Señor, y el Señor le dice, ay de ti Jerusalén, que matas a los profetas. Cuánto he querido como la gallina envolverlos sobre mis alas como si fueran polluelos, pero fuiste las primeras en escuchar la palabra y no la escuchaste. Qué tristeza, qué dolor para el Señor. En la cuarta palabra es más triste, la tercera palabra es más triste, la tercera tierra, porque la tercera tierra es aquella que estás entre espinos. Entonces, yo no puedo estar yéndome a las borracheras, ¿no? Y en la mañana, en la borrachera, en la tarde en la borrachera, o en la droga, o en la ludopatía, o en esto, y en la noche yéndome a mi grupo de oración, y al segundo día estar en la infidelidad, y al segundo día estar en la mentira. Yo no puedo estar, ¿sabes cómo lo dice Jesús en el Apocalipsis? Ojalá fueras frío o fueras caliente, porque si eres tibio, te vomitaré. Dios mío, esta es una palabra muy fuerte. No podemos estar con el Señor y con el demonio. Oye, me fui a la comunidad porque el hermano Hugo me dijo que en la Renovación Carismática Católica hay un ministerio de sanación. Me he ido y como no me sanaron, aquí hay un brujo, él me sanó. Claro, pues porque Satanás tiene poder, pero cobra el alma. De repente es tu propia alma, el alma de tu hijo. No sé, pero Él no trabaja gratis. Dios te lo da gratis. Dios nos da los dones, los carismas, la gloria y el poder para que en el nombre de Jesús Dios actúe. Para que en el nombre de Jesús. Yo he visto mucha gloria de Dios. Yo he visto los milagros de Dios. Mis ojos han contemplado la gloria del Señor. He visto tantos milagros. Yo solamente me quedo sorprendido como Abraham. Es que Abraham no abrió los mares. Le dijo el Señor, Abraham, extiende el báculo y se abrirán los mares. Y Abraham creyó, extendió su báculo y las aguas se abrieron. Porque ese es el poder de Dios. Entonces nosotros podemos contemplar la gloria y el poder de Dios si creemos en el Señor. Conviértete en tierra fértil. Pues no seamos que escuchamos la palabra y se va. No seamos aquellos que endurecemos el corazón, como en Meribá, dice el Señor, cuando me abandonaron y me traicionaron. Raza adúltera, pagana y mentirosa, nos dice la palabra de Dios. Pues permitámosle a nuestro Dios, hermano, mira,
La palabra de Dios dice en Oseas, dice que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y hacemos la voluntad de Dios, nuestro Dios da brincos de alegría, saltos de alegría, así como el vientre de Isabel cuando escuchó la voz de María Santísima, que llevaba el fuego del Espíritu Santo. El profeta dio un brinco, porque los profetas son la cara de Dios. Los profetas son los que llevan la antorcha de Dios, y los profetas muestran quién es Dios. Entonces el profeta, ya desde el vientre de Isabel, dio un brinco de alegría. Pero la palabra de Dios dice que cuando nuestra vida es transformada, Dios da brincos de alegría. Y es más, los ángeles celebran tu conversión. Por un solo pecador, dice la palabra, que se convierta. Por eso es que el Señor dice que cuando lleva sus 100 ovejas, es un número, ¿no?, para dar la enseñanza, y una se va, dice que deja las 99 y sale a buscarla. En ese momento, tú eres la oveja que sale el Señor a buscarla. Déjate tomar de la mano y anda con el Señor. Mira, este es el mensaje. No hay nada más que agregar, no hay nada más que quitar. El Señor habló en su palabra. Seamos esta tierra buena para que demos al 30, al 60 o al 100 por uno. Tú vas a convertir esto en lo que tú quieres. Si abres un poquito y sigues al Señor y no lo abandonas, quizás recibirás al 30. Pero si abres un poco más y sigues al Señor con amor, pues será al 60%. Pero si te hables completamente y haces la plenitud de la voluntad de Dios, pues recibirás al 100. Es como tú hayas labrado la tierra, y la tierra es tu corazón, y conforme es tu corazón, pues Dios lo llenará y lo transformará. Este es el mensaje de esta mañana. Su hermano Hugo Millones Montenegro. Siempre los invito a mi canal en el YouTube, Hugo Millones Montenegro, porque hay muchas enseñanzas. Muchos hermanos me piden, ¿no? Y ahí están. Demos gracias a Dios por este momento. Su hermano Hugo Millones siempre le da gracias. Vamos, permíteme en esta hora orar un momento por ti. Deja que la gloria del Señor sea derramada en tu vida, en el lugar donde tú puedas estar. Cierra tus ojos. Pues si estás manejando, no los vayas a cerrar. Si estás en el carro, no. Pero si tienes la oportunidad, en el lugar donde tú te encuentres, ábrele al Señor y permítele que en esta hora seas tierra fértil. Señor Jesús, quiero ser esa tierra fértil, Señor. No quiero dar al 30 ni al 60, quiero dar al 100 por uno. Pero aquí está mi corazón, Señor, abatido, mi corazón quebrantado por el mundo, mi corazón que fue engañado por el mundo. Pero hoy vuelvo a ti, Padre Celestial, en este camino que es tu Hijo Jesús. Quiero caminar con su luz para que no haya oscuridad en mi vida. Quiero que me levantes de los sepulcros para estar a la presencia de tu Hijo Jesús. Amado Señor, aquí está mi vida. Toca toda mi familia. Toca mis pensamientos, mi corazón, mi alma. Sana todo mi cuerpo, que es templo de tu Espíritu Santo. Pero sobre todo, sana mis pensamientos. Sana mi lengua. Sana mis sentidos. Cúralos. Apártame de todo hierba pecaminosa, de ese mundo que me arrastra, Señor, de esas aguas turbulentas, mi Señor, que me han dejado, Señor, arrastrado en el camino. Hoy levanto mi mano y grito como Pedro: sálvame, Señor, sálvame, Cristo, sana mi vida, rompe mis cadenas, mi Señor, que me impiden llegar a ti. Pon la luz, mi Señor, en la oscuridad de mi vida, para que yo pueda, Señor, estar a tu presencia. No permitas, Señor, que esas aguas caudalosas del mal me arrastren sin saber a dónde voy, Señor. Quiero ir a ti. Hoy quiero, Jesús, declararte en esta hora como mi Señor y mi Salvador. Declararte, Señor, como mi roca de salvación.
Quiero que seas tú la puerta a la eternidad. Oh pan bendito, oh dulce vino, ven a mi vida. Dame de beber de tu sangre, Señor, y dame de comer de ese pan, Señor. Quiero ver tu gloria, Señor. Quiero que mi vida sea transformada, Señor, para que yo sea una lámpara, Señor, que lleve tu luz, para que toques, mi Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hijos, de mis padres. Toca a cada uno de mis amigos, Dios. Transforma, Señor. Toca a estas autoridades, Dios. Convierte, Señor, nuestros corazones. Danos caridad, Señor, con el forastero, Dios. Enséñanos a no criticar, Señor, sino a alabar, Dios. Enséñanos a bendecir. Enséñanos, mi Señor, de tus enseñanzas. Enséñanos de tu amor, de tu perdón. Enséñanos a perdonar como tú me perdonas. Toca mi vida. Muéstrame, Señor, el camino que yo debo seguir. Envía tu Espíritu Santo cuando tenga que decidir, cuando tenga indecisión, e irme a la derecha o irme a la izquierda, o detenerme o caminar o retroceder. Dame tu luz, mi Señor. Dame luz para ver tus huellas, Jesús, y seguir tus pisadas y no equivocarme, Dios. Cuando venga el tentador, Dios, dame el don de fortaleza, mucha templanza, Dios, para no caer, Señor, en el pecado. Y si estoy enfangado, perdona todos mis pecados. Que no sea como el cerdo, sino que sea como la oveja, Dios. La oveja que escuche tu voz. Y cuando yo te clame, tú escuches mi voz. Levántame, Jesús, cuando caigo. Anímame, Señor, cuando estoy desanimado. Háblame, Señor, cuando tengo dudas. Escúchame cuando te suplico y ten misericordia de mí. Escucha, Señor, esta súplica. Es por todos mis hermanos que escuchan, Señor. Que se extienda tu reino, Dios. Que puedan, Señor, abrir sus corazones y que seas tú el Señor de sus vidas. Salva a este pueblo, Señor, tuyo. Toca a todo este pueblo de Monsefú, Señor. Rescátalo, mi Dios. Toca estas redes sociales, mi Señor. En este Facebook, en este YouTube. Que se extienda, Dios, a todos los lugares. Sí, Señor. Para que yo disminuya y tú crezcas, mi Señor. Que yo desaparezca y que aparezcas tú, mi Cristo. Porque tú eres bueno. Gracias, mi Señor, por las promesas de tu palabra. Tú dijiste, Jesús, si mis palabras viven unidas a ustedes y yo vivo unido a ustedes y ustedes viven unidos a mí, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Esa es tu promesa, Señor. Quiero que seas tú, mi Señor, para hacerte mi pastor. Siendo tú mi Señor y mi pastor, no me faltará nada. El Señor es mi pastor y nada me falta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea este momento, Señor. Escucha, mi Señor, a todos mis hermanos que en este momento te están clamando una oración. Aunque sea imposible, Señor, pues para ti no hay nada imposible, Señor. Rompe todas las cadenas del mal. Declaramos, mi Señor, este año 2019 un año de gracia y de bendición. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Que se rompan, Señor, todas las cadenas del mal. Que se rompan todas las maldiciones, mi Señor. Que se quiebren todas las oscuridades, Dios. Todos aquellos que dicen que han sido tocados, Señor, por brujerías. Que se rompan, Señor, en el nombre de Jesús todas estas brujerías. Que se levanten, Señor, aquellos que están postrados en sus camas por enfermedades. Sánalos, mi Señor. Porque tú me has enseñado, Dios, a contemplar tu gloria. Y yo contemplo ya tu gloria en este momento, Señor. Yo creo que todos los que te están pidiendo, tú ya le estás concediendo. No porque lo merezcamos, sino porque eres un Dios de misericordia. Porque eres bueno, Dios.
Padre Celestial, todo esto te lo piden tus hijos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesús, eterno Dios. Amén, amén, amén. Madre de Dios, ruega por nosotros. Gloria a Dios.